Todas y todos añoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias. Haciéndole caso a los que saben. Quédate en casa. Together we are tackling this disease. The coronavirus. Vienen aún días muy difíciles. This time we join with all nations across the globe. La epidemia crecerá. This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad. We will be with our friends again. We will be with our families again. Que por nuestra raza hable el espíritu. Según los últimos datos de la UNESCO publicados en abril de este año, la pandemia tiene a más del 90% de los estudiantes del mundo en sus casas. En este contexto, la UNAM utiliza los medios digitales para impartir sus actividades académicas. Sobre esto, las opiniones son muchas y en extremo divididas. Sin embargo, es necesario continuar para reducir al mínimo los daños que esta pandemia puede hacerle a la vida universitaria. Danae Soriano Valtierra es psicóloga, profesora de la carrera de Psicología. Actualmente se desempeña como jefa de Servicio Social y Titulación de la carrera y forma parte de la red de docencia, servicio e investigación sobre violencia escolar de la FES Iztacala. Ella nos platica sobre las estrategias de estudio para la organización de este tipo de actividades que, preparados o no, tanto alumnos como docentes deben sobrellevar cuando menos hasta que sea seguro volvernos a reunir en las aulas. Danae, muchísimas gracias por este espacio que nos regalas en estos momentos tan complicados de la pandemia, sobre todo para hablar de un tema tan interesante como es el de la educación y los retos que está enfrentando en este momento a razón del confinamiento. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo se vive el proceso de transitar de un salón, de un espacio físico o un laboratorio a un ambiente virtual? Gracias, Eduardo. Pasa que anteriormente eso era por elección. Entonces, cuando tú lo elegías, y elegías hacer una licenciatura o una maestría en línea, tú asumías y te veías trabajando en internet todo el tiempo. Pero en esta ocasión, frente a la situación mundial de salud que estamos viviendo, esto no fue una elección, fue un de repente, un de pronto ya nos vimos en la casa, en un espacio que es conocido, pero que se volvió totalmente desconocido en el sentido digital. Es decir, hubo un detonador, que fue este virus, que nos mandó a encerrarnos a casa. Y eso hizo que entonces todos, todas y todes, pues de repente tuvimos que dejar todo lo que estábamos haciendo para empezar a hacer cosas de una manera totalmente diferente y tratando de apegarnos a los hábitos que ya teníamos cuando íbamos a la escuela, ¿no? O a la oficina, o a los salones de clase, o al laboratorio, o a la investigación. Entonces tratamos de mantener ese ritmo y lo que empezó a ocurrir pues es que hay un shock. Entonces ese shock hace que nosotros querramos mantener esta planificación que teníamos, seguir trabajando en lo que estábamos haciendo para no perder la línea de trabajo que ya llevábamos, la línea de investigación, para no perder la materia que estábamos cursando, para ver qué vamos a hacer con nuestra práctica, con nuestra investigación. Y nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esta situación. Por eso es que esta transición ha sido muy caótica para muchos y muy alivianada para otros, porque aquellos que ya tenían el antecedente de haber estado trabajando en línea, pues de alguna manera se sintieron muy cómodos. Ya sabían cómo organizarse, ya tenían un previo. También los profesores que ya daban clase en línea tenían una visión de qué herramientas digitales utilizar. Pero la gran mayoría de los que estábamos trabajando de manera presencial no teníamos esos elementos. Entonces, de repente, pues tomamos lo que ya teníamos. Gmail de repente se convirtió en nuestro primer canal de comunicación y WhatsApp fue nuestra voz. Entonces, esos fueron los elementos con los que cruzamos este portal a lo digital. Y aquí es donde estamos nosotros en este momento, tratando de trabajar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance o a nuestra disposición. Si bien es cierto que es una zona de incertidumbre, de crisis de salud mundial, está un poco acompañada de angustia, de miedo, de pensar qué vamos a hacer con nuestras clases, qué vamos a hacer para terminar el semestre, cómo vamos a contactar al maestro. Pues sí, se llevó todo lo digital a un proceso que pues no teníamos claramente definido y tomó un tiempo o ha estado tomando tiempo para poder delinear hacia dónde vamos.
Ahorita que nos mencionas justo lo de las herramientas, tú eres profesora de la facultad y aparte estás con responsabilidades administrativas dentro de la jefatura de la carrera de psicología. ¿Nos puedes platicar un poquito más cuáles son justo estas herramientas que se están utilizando para impartir clases de manera virtual? A través de toda esta situación generada por el COVID-19, todos los estudiantes y profesores pues tuvimos que migrar a las rutinas en línea. Conscientes o no de lo que estamos haciendo, pues de alguna manera hemos tenido que hacer una hoja de ruta. Bueno, yo le llamo así. Te explico qué es una hoja de ruta. Para mí es como una estrategia que de alguna manera empezamos a hacer de manera improvisada. ¿Por qué digo improvisada? Porque a muchos en un fin de semana se les avisó que no podían volver a la escuela. Y entonces tuvimos que reorganizar nuestras actividades. Con el paso del tiempo, a lo mejor empezaron a ser un poco más ordenadas conforme los días o más alivianadas para algunos otros. Sin embargo, cada uno tuvo que hacer sus propios elementos para hacer su estructura de día o de hábitos en la casa. Y eso tiene que ver con qué herramientas están a tu disposición. Pero seamos realistas, Eduardo, las herramientas están sujetas a las posibilidades de cada estudiante. Los materiales electrónicos que tenemos disponibles, pues a veces se comparten o no se comparten, son propios o no son propios, o una sola computadora es para 6 personas en la casa. Entonces, pues si nos hablamos de herramientas materiales, pues en casa las condiciones de vida de cada estudiante difieren. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, para los docentes, igual, probablemente la mayoría de nosotros tengamos una computadora en casa, pero muchos dejaron material en la universidad, en el cubículo. Entonces hay muchas herramientas que no están a nuestra disposición y que nos hemos tenido que enfrentar a buscar aquello que teníamos. Pero además, imagínate que tenemos para un estudiante 5 u 8 o 10 asignaturas diferentes. Entonces, cada asignatura se está gestionando de manera diferente, lo que hace que el espacio virtual no va a ser el mismo para cada asignatura. Por ejemplo, un profesor se va a acomodar con la aplicación de Moodle, otro profesor con Zoom, otro profesor con Classroom, otro profesor con Skype y otro no nos contestó, pero pues sí nos mandó el trabajo final. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que los estudiantes también han tenido que investigar cómo utilizar todas estas herramientas digitales. Bendito YouTube, ¿no? Porque sus tutoriales yo creo que han sido lo que ha salvado a muchos estudiantes y también a muchos de nosotros como docentes, ¿no? ¿Cómo funciona esto del Zoom? A lo mejor antes del COVID-19 estoy segura que muchos ni siquiera sabían qué era el Zoom. Y luego, aparte de esto, imagínate que los docentes tratamos de en medida de lo posible, de completar o apegarnos lo más a lo que ya habíamos negociado con los estudiantes o tratar de cumplir un programa. Entonces, imagínate que se les deja trabajos, por ejemplo, en equipo, un video o una exposición que generalmente teníamos anteriormente programada. Pero la exposición tiene 6 integrantes o 4 integrantes. Entonces, se tiene que presentar la exposición en Zoom y con esos 6 integrantes. Pero a esto agrégale que los estudiantes tienen que trabajar en equipo. Y entonces viene otro tema. ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? Pues WhatsApp supongo yo que es lo que más nos ha ayudado a todos. Pero vienen otras cuestiones que los estudiantes tuvieron que enfrentar en cuestión de herramientas. Es decir, ¿cómo vamos a grabar el video? ¿Quién va a hacer la presentación? ¿Cómo vamos a empatar la voz con la presentación? ¿Y cómo vamos a hacer que se vea mi cara mientras expongo? Te aseguro que estos fueron los primeros problemas a los que se enfrentaron los estudiantes. Y después, imagínate que a los profesores, a algunos se le ocurrió que el trabajo fuera en una presentación a través de la página de Geniali, a otro que fuera un Padlet, a otro a lo mejor, no sé, ver una serie o una película en Netflix para retomarlo como un caso. Ya olvídate de los Google Forms, ¿no? Ahora Hanot me parece que se llama la aplicación de las preguntas. Entonces, es decir, todas las herramientas, el mundo digital, no lo imaginábamos o no imaginábamos que estaba ahí y de repente nos vimos inmersos en esto.
y había un gran panorama para elegir, pero teníamos que aprender rápidamente a utilizarlo porque la entrega de la tarea era para el siguiente lunes. Entonces tenía 2 o 3 días para hacer esa tarea. Y bueno, todas estas herramientas, pues evidentemente fueron un reto para todos, tanto para los estudiantes como para los docentes. Estuve buscando en internet, me di a la tarea de investigar, y eso fue por curiosidad, cuáles eran las aplicaciones más descargadas en esta, bueno, académicamente hablando, para los estudiantes y los docentes en los tiempos de COVID. Indiscutiblemente, Lalo, indiscutiblemente todos y todas nos vamos a graduar por Zoom. Todos hemos estado utilizando esta aplicación como la más fuerte para poder tener contacto con los otros. Es la aplicación número 1, está en el top número 1 de las aplicaciones de descargas. De ahí le siguen aplicaciones como Facebook, donde también puedes hacer reuniones, donde puedes hacer grupos de trabajo, donde puedes mantener comunicación. Después están WhatsApp, que se convirtió en nuestra voz, TikTok, que también muchos profesores, sobre todo en niveles básicos, la han utilizado para jugar con sus estudiantes y que la parte de actividad académica pues también sea lúdica. Classroom, que es una aplicación donde puedes tener como todo un portal de trabajos, de material, de descargas, y donde están todos tus alumnos, donde puedes pasar asistencia, donde puedes tener contacto de manera individual con cada uno, etcétera, ¿no? También está Skype y, bueno, las nubes de Drive, ¿no? De manera general. Entonces, todas estas herramientas, los estudiantes han podido manejar muchísimos elementos digitales que, aunque ellos estaban acostumbrados a utilizarlos, eran para comunicación, para fines personales, y ahorita lo están empleando en cuestiones escolares. También, por ejemplo, la DEU ha estado dando algunos cursos que me parecen muy, muy interesantes a los docentes para poder utilizar estas aplicaciones. Y ahí tienes a las 8 de la mañana a muchos profesores conectados, yo creo que con el café en la mano, viendo cómo, aprendiendo cómo, buscándole, picándole, preguntándole al ponente. Y es uno de los tantos retos, porque justo es la siguiente pregunta, porque uno es todo lo que nos acabas de comentar que tiene que ver con la tecnología y con la utilidad de estas aplicaciones y programas para poder mantenernos al día académicamente hablando. Pero ahora, ¿a qué se enfrentan los estudiantes, además de esto, en tiempos de COVID? Pues es que hay muchísimas cosas a los que se enfrentan los estudiantes en estos momentos. Yo creo que lo más fuerte es lo que se espera del estudiante. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de sus profesores espera algo de ese estudiante. Su familia espera algo de ese estudiante. Sus amigos esperan algo de ese estudiante. Cada uno algo diferente, ¿no? Entonces, de repente, el estudiante se encuentra en una situación de crisis donde hay una serie de situaciones que están envolviendo todo su panorama, su medio, y tiene que seguir adelante. Entonces, a esto agrégale que hay puntos o factores que influyen directamente en este desarrollo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las cosas que me viene más rápido a la mente es que ellos están en un proceso de hacinamiento en el hogar. Nosotros pudiéramos pensar que estudiar en casa podría ser mejor porque hay una mesa, porque estoy tranquilo, porque puedo elegir mi horario, porque todas estas cosas que oímos en la TV o en el radio. Pero no es verdad. En la casa, si el estudiante tiene su habitación propia y su computadora propia, qué padre, porque ya la hizo y está muy a gusto ahí. Pero si no lo tiene, si está en una casa donde hay poco espacio, donde además convive con los hermanos chiquitos, donde la mamá trabaja en casa, el papá trabaja en casa, y a eso si le agregas si hay economía o no hay economía, ¿la educación de verdad está en primer lugar, Eduardo? Porque yo me pregunto si lo más importante en este momento es su salud, su bienestar familiar. Y entonces el estudiante está pensando todo esto. Y además está pensando en el miedo de ¿y si me contagio? ¿Y si me pasa algo? Que además es una pregunta muy constante en ellos. Y yo creo que en todos, ¿no? Entonces
están en todo este proceso y tienen que aprender a autorregular todo esto que está en su cabeza y enfrentar y decir, a ver, sí está toda esta situación, pero tengo que entrar a la clase que me están buscando a las 9, 10 de la mañana. Y entonces se pasa el alumno para la clase, ¿no? Y está pensando en la clase, pero también está en que la mamá ya le pidió que se moviera porque va a limpiar. Y el hermanito ya vino para que le ayudara a algo. Y así sucesivamente. Entonces, la autorregulación no solamente va a depender de él, sino hay una serie de factores que van a estar ahí constantemente con el estudiante y entonces se vuelve un reto tremendo para ellos. Para muchos, el haber trasladado la escuela presencial, que era su espacio de recreación, su espacio de seguridad, su espacio de tranquilidad, y haberlo trasladado a su casa, se convirtió en un corte muy brutal para muchos. Entonces, sí hay una serie de retos que los estudiantes están viviendo. Y también me parece que también los docentes, ¿no? Porque, y te lo digo como en caso personal, ¿no? De repente te ves en la casa y no es tan sencillo. Tienes que levantar más temprano, hacer limpieza, hacer la comida, compartir las quehaceres con quienes vives. Entonces también se vuelve un reto para ambas partes. Es y ha sido todo un reto. ¿Y qué papel juega ahorita el docente? Bueno, yo creo que el docente tiene un papel clave en este momento. Tenemos un papel fundamental en el desarrollo académico, pero también emocional del estudiante. Requiere de nosotros más que cuando estábamos de manera presencial con ellos, porque este corte ha hecho que el docente de pronto su figura se haya desvanecido. Y me decían muchos estudiantes, es que siento que estoy estudiando o trabajando solo, pero el estudiante estaba acostumbrado a vernos en la clase, en el salón, en los pasillos, en la cafetería. Estaba acostumbrado a poder irnos a buscar al cubículo o a poder tenernos de manera presencial. Y eso se extraña. Compartir y entender qué es lo que está viviendo el estudiante también me parece importante. Que podamos identificar cuáles son las condiciones de cada uno de nuestros estudiantes, saber cómo lo están viviendo y que también es un reto bien grande porque imagínate que un profesor tiene 5 o 6 grupos, y me estoy viendo chiquito, ¿no? 5 o 6 grupos de 20 o más estudiantes, súmale ya cuántos son. Tengo profesores que probablemente tengan hasta más de 100 estudiantes y tienen que revisar 100 trabajos, tal vez en un fin de semana, donde antes, por ejemplo, en una clase de una lectura podías en 1 hora o 2 horas retroalimentar a 30 estudiantes. Ahora esos 30 estudiantes te van a enviar su trabajo y esos 30 trabajos los tienes que leer uno por uno. Y esos 30 trabajos multiplícalos por mis 5 grupos, pues ya cuántos números te están saliendo. Entonces, el docente está jugando un papel fundamental. El estudiante está esperando esa retroalimentación, está esperando ese comentario que tú vas a colocar, esa corrección que le hiciste y para él es importante. Y además la va a compartir con sus compañeros. Oye, ¿a ti qué te dijo? ¿A ti qué te puso? A mí me puso que me hace falta utilizar la cita Zapa porque me equivoqué. ¿Tú cómo la estás haciendo? Es decir, ellos tienen mucho contacto entre grupo porque la mayoría de los estudiantes están pidiendo a gritos también que se escuchen sus voces. Entonces, eso ha sido el papel que estamos jugando los docentes ahorita. Entre lo que nos platicas de lo que está sintiendo el estudiante por una parte y las angustias profesionales que tiene ahorita el académico, entiendo que todo esto se convierte en un proceso muy emocional. ¿Cómo participan las emociones de los alumnos específicamente en este tema de las clases en línea? Los estudiantes van a la escuela a estudiar, pero también van a socializar. Es su punto de encuentro, es su punto de trabajo, es su punto donde ven al novio, donde van a ver a las amigas, a los amigos, donde platican, donde se fuman un cigarro en las jardineras, donde salen a comer al callejoncito. Entonces, de repente esto ya no está. Y solo quedó lo académico en línea. Entonces, por supuesto que hay una sensación de soledad, de abandono, de enojo, de apatía, de sentimientos de desesperanza que están ahí. Y todo eso hace que tengas pocas ganas de trabajar. Y sin embargo, se levantan y trabajan. Entonces, todo eso hace un cambio en tu vida y fue un cambio que no buscamos. Fue un cambio de una situación
mundial. Y por supuesto que los estudiantes están viviendo todos estos procesos emocionales, pero también han encontrado otras cosas interesantes. Una estudiante me platicaba que se reúne con sus compañeros, hacen como sesiones por WhatsApp o por Zoom, y entonces platican, ¿no? De todo, ya no de la escuela, sino de cosas personales, de cómo se sienten. Ella me decía, filosofando de la vida. Este acompañamiento que ellos están dando es muy importante, y también es importante que lo expresemos, que expresemos cómo nos sentimos. Entonces, todos estos sentimientos y todas estas emociones que se están gestando, pues lo más importante es poderlas expresar, y expresarlas de diferentes maneras. Música, pintura. Yo les recomendaba mucho a algunos llevar un diario, hacer un poquito de danza. Me decía un estudiante, maestra, es que hasta la cumbia a la hora de la limpieza me sabe rica, ¿no? Entonces, y es muy cierto, Eduardo, o sea, todo esto nos hace reír. Los juegos que hacen con la familia, con los hermanos, los videojuegos, ellos juegan muchos videojuegos, se conectan en línea, y es otro tenor de compartir espacios. Entonces es muy importante de hablar de qué sientes, cómo te sientes, qué provoca esto que estás sintiendo, y sobre todo ser muy asertivos para expresarlo. Y si ya explotaste y ya gritaste porque estabas enojado y ya insultaste en casa, pues también hay que ser un poquito humildes y ir y decir, oye, discúlpame, no estoy en mi mejor momento ahorita. Entonces, y yo creo que todos lo entendemos. Eso es otra cosa que también se ha gestado. Esta situación de comprensión, de empatía, de solidaridad y también de sororidad. Definitivamente esto saca muchas cosas negativas de todos nosotros, pero también hay muchas, como bien lo mencionas, positivas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo positivo en este proceso? Yo creo que lo más positivo que hemos encontrado, que podemos encontrar ahorita, es la rapidez en la forma en la que estamos aprendiendo, la forma o la rapidez en la que nos estamos comunicando. ¿Y por qué digo nos estamos comunicando? Hay gente con la que casi no hablábamos de manera presencial, porque estamos ocupados en el trabajo, en la escuela, haciendo mil cosas, pero que ahorita, de manera digital, curiosamente, tenemos más contacto. Estamos más pendientes de cómo están las personas. Estamos más pendientes en si necesitamos ayudar a otro. Hay un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo en todos nosotros de una manera constante y latente. Hay una autorregulación de nuestras emociones. Hay una reflexión de nuestras emociones, de si me enojé y le hice daño, o la hice o lo hice sentir mal. Hay una adaptabilidad. Hemos aprendido a negociar con los otros. Hemos aprendido a comunicarnos de muchas maneras. Hemos aprendido que existen una serie de herramientas digitales que nos pueden ayudar a favorecer la comunicación. Hasta un emoticón nos puede ayudar a sentirnos mejor. Nos hemos vuelto creativos para poder entregar una tarea diferente, una tarea nueva, para generar una forma distinta de acompañar al otro. Nos hemos también desarrollado una resiliencia en este sentido. Somos compasivos, somos perseverantes. Entonces creo que todos estos elementos del ser humano se han visto aflorar en este momento y me parecen muy importantes. Otra cosa que ya decía, ¿no? Hemos aprendido muy rápido, estamos aprendiendo velozmente. De repente surgieron miles de cursos en línea, formas de estudiar cosas, o en universidades que no imaginamos, o cursos que no teníamos tiempo. Entonces, estamos aprendiendo muy rápido y queremos seguir aprendiendo, queremos seguir en el camino y salir adelante. Entonces creo que lo positivo también está ahí, en la cuestión académica y en la cuestión estudiantil. ¿Cuáles son tus recomendaciones puntuales, Dana, para mejorar las actividades académicas en línea? Porque ahorita nosotros, como responsables de los canales de redes sociales, hemos visto que muchos alumnos están inconformes, tienen quejas, los profesores también demandan ciertas actitudes de parte de los estudiantes. ¿Cómo le podemos hacer puntualmente para mejorar las actividades académicas en línea? La número 1 sería asumir una mentalidad virtual. Asumirnos que momentáneamente, en este instante, no estamos en la escuela de manera presencial. Y esa es nuestra realidad.
Entonces, busca los medios electrónicos que están a tus posibilidades. Si solo hay una computadora en tu casa, lleva una negociación con tu familia para poder utilizarla por tiempos. Si tienes o puedes compartir los espacios electrónicos que tienes, hazlo con los otros. Por ejemplo, mira, te voy a platicar. Ella trabaja en un negocio familiar, cuida a sus abuelos y ella no tiene internet más que una vez a la semana, que tiene que salir a un espacio donde le permiten usar internet durante 5 horas por WhatsApp, que el WhatsApp de su teléfono le permite poderse contactar con sus compañeros, le pasan todas las tareas. Entonces ella durante la semana organiza, hace las tareas sin internet y el día que sabe que tiene internet, ese día sube todo a las páginas, a los correos, a todas las plataformas. Los estudiantes me decían, por ejemplo, que a veces un solo módem envía la señal de internet a varios departamentos. Este módem solamente es para todos estos departamentos y cuando nosotros nos colgamos a la clase de Zoom, pues el Zoom se cae. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos todo en la noche, dormimos en el día y trabajamos de noche. Entonces están buscando los estudiantes los medios para poder facilitarlo y a eso es a lo que me refiero. Busca los medios que te favorezcan para poder trabajar y sobre todo, y muy importante, compártele a tus profesores por qué estás haciendo eso. 3. Crea tu espacio de trabajo. Muchos estamos trabajando en el comedor. Busca ese espacio, esa esquinita de la mesa que va a ser tu nuevo escritorio. Adáptala. Si vas a tener una sesión importante con tus compañeros, platícale a toda la familia, oigan, de 2 a 3 de la tarde me voy a conectar, es muy importante, les pido por favor, vamos a tratar de guardar silencio. Explícale a tu familia por qué estás todo el tiempo conectado a la computadora, qué haces, que no piense tu familia que solamente estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos papás no ubican toda la cantidad de trabajo que estás haciendo. Y entonces piensan que estás jugando, que estás perdiendo el tiempo en internet o con tal de no ayudarle. Y no es así. 4. Identifica tus objetivos y tus metas de aprendizaje. Lee cuidadosamente los requisitos de la tarea que te están pidiendo. Haz notas, crea notas, pégalas en el refrigerador si es necesario. Cada ratito vas a comer algo, pégalo ahí. O sea, punto número 5. Organízate bien. Planifica todo. Planifica de manera mensual, de manera semanal y de manera diaria. Y dale seguimiento a tu planificación. La autoorganización, Eduardo, es la clave para sacarle provecho a la educación en línea. Otro punto importante sería la planificación del tiempo libre. Que ese tiempo libre no se desperdicie. Porque es muy fácil sentarnos en el sofá o en la silla, conectarnos a WhatsApp o a Facebook o a Instagram o a TikTok y perder 2, 3, 4 horas y se te fueron ahí. Entonces planifica tu tiempo libre. Organiza tu tiempo, piensa en las cosas que realmente disfrutas, que te hacen sentir pleno. La número 8 sería, pide ayuda siempre que lo necesites. Pide ayuda a tus profesores, escríbeles. El problema en este punto, Lalo, es que anteriormente estábamos acostumbrados a que el profesor nos iba a contestar en la clase, a que podíamos caminar junto con él en el pasillo mientras le iba preguntando mi duda, a que podía ir rápido a su cubículo y me iba a responder. Es decir, estamos acostumbrados a la inmediatez y en este momento la inmediatez no existe. Siguiente punto, mi siguiente recomendación es pensar que tu vida en línea o tu vida académica no solamente va a estar en el ordenador, en la computadora o en el celular. Si vives acompañado, si estás viviendo este confinamiento en familia, también dedícale tiempo a tu familia. Y si no estás en familia y vives solo, dedícale tiempo a convivir o a compartir en línea con los otros. Es muy importante que tu vida social no se detenga. Habla con tus amigos, con tus amigas, establece canales de comunicación, juega en línea, etc. Entonces puedes hacer muchas cosas que además te van a retroalimentar y te van a hacer sentir bien. Y por último, a mí me parece que lo más importante es que si tú organizas todas estas condiciones, vas a poder tener tanto la buena actitud para poder realizar tus actividades académicas y te vas a sentir bien, te vas a sentir cómodo o cómoda para poder realizar tus estudios de una manera en línea, una manera nueva en la que estamos aprendiendo a estudiar. Definitivamente nos ayudan mucho estas recomendaciones que nos estás dando, Danae. Y ya para cerrar este material, ¿por qué no le das un mensaje a todos los estudiantes y profesores que te estén escuchando en este momento? A los estudiantes, primero, quisiera felicitarlos porque
están haciendo un gran esfuerzo, porque están haciendo todo lo que pueden por sacar su semestre adelante. Y si en el camino algo falla, está bien. Va a haber tiempo para poder sacar adelante su semestre. Yo espero que así sea. Y también quisiera pedirles que sean pacientes, que lo disfruten, que disfruten todas las situaciones que están viviendo, que se comuniquen, que se expresen. A los profesores me gustaría muchísimo que seamos sensibles, que nos demos cuenta que nuestros estudiantes están haciendo lo que pueden y como pueden para poder cumplir todas estas situaciones que estamos pidiendo en línea. Entonces creo que el trabajo es colaborativo y creo yo que lo más importante es que nos demos cuenta que colaborar va a ser el éxito para salir adelante de esta pandemia. Trabajo colaborativo va a ser lo que nos va a sacar adelante. Y aprovecho para el día de hoy felicitar a todos los profesores y profesoras por el Día del Maestro. Muchísimas gracias, Lalo. Sí, es importante. Estamos grabando en Día del Maestro. Así es. No va a salir el Día del Maestro, pero les mandamos la felicitación. Ya igual los felicitamos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bye. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.